Alaric Valente se encontraba en el salón de su majestuosa mansión, un espacio que, a pesar de su grandeza y lujos, parecía ser un reflejo de su soledad. Las paredes estaban adornadas con obras de arte contemporáneo y muebles de diseñador, pero la atmósfera era sombría, como si el eco de la risa y la calidez que alguna vez llenaron ese lugar hubieran desaparecido junto con su esposa. La luz del sol se filtraba a través de las grandes ventanas, iluminando el polvo que danzaba en el aire mientras él se perdía en sus pensamientos, sumido en una profunda tristeza. En una esquina del salón, su hija Isadora jugaba sola, ajena al vacío que envolvía a su padre. La pequeña, de apenas 6 años, tenía una imaginación desbordante. Su risa, aunque rara, era como un destello de luz en la oscuridad que rodeaba a Alaric. Ella estaba absorta en su mundo de muñecas y colores, sin notar la ausencia de su madre, un hecho que desgarraba el corazón de Alaric. Él la observaba desde la distancia, sintiéndose impotente. La responsabilidad de ser padre lo abrumaba, y la tristeza por la pérdida de su esposa lo mantenía atrapado en un ciclo de melancolía. Mientras Isadora construía castillos de bloques, en el suelo, Alaric se preguntaba cómo había llegado a este punto. Su vida había sido un torbellino de éxitos y logros profesionales. Era un magnate tecnológico, reconocido y admirado en su campo. Sin embargo, todo ese reconocimiento y riqueza no podían llenar el vacío que había dejado su esposa. A menudo se encontraba revisando fotos antiguas, buscando consuelo en los recuerdos, pero cada imagen solo servía para recordarle lo que había perdido. La risa de su esposa, su apoyo incondicional, todo había desaparecido en un abrir y cerrar de ojos. La mansión, que alguna vez fue un hogar lleno de amor, ahora se sentía como una prisión. Alaric sabía que necesitaba ayuda, no solo para lidiar con su dolor, sino también para cuidar de Isadora. La niña merecía más que la soledad que su padre le estaba proporcionando. Con el corazón pesado, tomó la decisión de contratar a Pindosy, una niñera. La idea de permitir que una extraña entrara en su hogar le resultaba incómoda, pero sabía que era lo mejor para su hija. Días después, Alaric se encontraba sentado en un elegante sillón de cuero negro, con una mesa de cristal frente a él. En la mesa estaban dispuestas las carpetas con los currículos de varias candidatas. Las había entrevistado una por una, pero ninguna parecía encajar. Algunas eran demasiado rígidas, otras demasiado superficiales. Era como si buscara algo que no podía definir, una conexión que no podía encontrar en esas mujeres que se presentaban, con sonrisas ensayadas y respuestas perfectas. Cuando Larisa entró en la sala, Alaric sintió una sacudida en su interior. Era una joven de origen humilde, con un brillo en los ojos que irradiaba energía y determinación. Su aspecto era sencillo, pero había algo en su actitud que la hacía destacar. Larisa se presentó con confianza y su voz era suave pero firme. A medida que hablaba sobre su experiencia y sus sueños, Alaric se dio cuenta de que, a pesar de su juventud, poseía una madurez que muchas de las candidatas anteriores carecían. Mientras ella explicaba cómo había cuidado de niños en el pasado, Alaric la observaba, atrapado por una mezcla de admiración y curiosidad. La forma en que se expresaba, el entusiasmo visible en sus gestos, le resultaba refrescante. Era como si, por un momento, el peso de su tristeza se aligerara. Sin embargo, la razón por la que había decidido contratar a alguien no podía ser ignorada. No podía permitirse el lujo de distraerse. Su hija necesitaba atención y cuidado, y él debía mantener su corazón a salvo. Alaric finalizó la entrevista, agradeciéndole por su tiempo, pero sintió que algo en su interior se había encendido. La atracción que empezaba a sentir por Larisa era inquietante.
No solo era una niñera, había algo más en ella que lo llamaba. Sin embargo, el recuerdo de su esposa lo mantenía cauteloso. Había prometido amar a su difunta esposa hasta el final de sus días, y ahora se sentía culpable por siquiera considerar abrir su corazón a otra persona. Finalmente, decidió que Larisa sería la elegida. La contrató, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. Había tomado una decisión que cambiaría el curso de sus vidas, pero lo que no sabía era cómo esa decisión afectaría no solo a él, sino también a su pequeña hija. Cuando Larisa llegó por primera vez a la mansión, para comenzar su trabajo, el ambiente estaba cargado de tensión. Alaric se sintió incómodo al verla allí, en su espacio, como si su presencia desafiara la memoria de su esposa. Ella era nueva, fresca y llena de vida, mientras él se sentía como una sombra de sí mismo. Mientras Larisa se acercaba a Isadora y comenzaba a jugar con ella, Alaric se dio cuenta de que su hija parecía encantada. La risa de Isadora resonó por la casa, un sonido que había estado ausente durante tanto tiempo. Pero Alaric no podía dejar de sentirse distante. Su corazón estaba enredado entre la necesidad de proteger a su hija y el miedo a dejar entrar a alguien más en su vida. Larisa, por su parte, intentaba hacer su trabajo lo mejor posible, pero podía sentir la frialdad que emanaba de Alaric. A pesar de su energía y entusiasmo, había momentos en que se sentía incómoda, como si estuviera caminando sobre hielo delgado. La tensión entre ellos era palpable. Larisa se esforzaba por brindar a Isadora el cariño y la atención que necesitaba, pero cada vez que intentaba hacer una broma o sacar una sonrisa de Alaric, él respondía con un gesto cortante. Era un juego complicado, un tira y afloja entre el deseo de conectar y el miedo a ser herido. Sin embargo, había algo en la forma en que ella miraba a Isadora, en la forma en que hablaba con ternura y dedicación, que comenzaba a romper un poco el hielo que rodeaba el corazón de Alaric. El primer día de Larisa terminó con una sensación de confusión para ambos. Mientras ella recogía sus cosas, sintió que había hecho un buen trabajo, pero también era consciente de que había mucho más en juego. Alaric, por su parte, se sentó en su oficina mirando por la ventana hacia el jardín donde Isadora jugaba con su nueva niñera. Una parte de él deseaba que todo fuera diferente, que pudiera dejar atrás su dolor y abrirse a una nueva posibilidad, mientras que la otra parte se aferraba a su tristeza, como un viejo amigo que no estaba dispuesto a dejarlo ir. Esa noche, mientras la mansión se sumía en un silencio inquietante, Alaric sabía que había tomado un paso hacia lo desconocido. Larisa había entrado en su vida, y aunque se sentía distante y frío, también había algo en su interior que comenzaba a cuestionar la elección que había hecho. ¿Podría realmente permitir que alguien más ocupara un lugar en su corazón? La respuesta permanecía en el aire, como un susurro que esperaba ser escuchado en medio de la tormenta de emociones que lo envolvía. Larisa se sentía cada vez más cómoda en la mansión de Alaric Valente. Desde su llegada, había puesto todo su empeño en convertir el frío y austero hogar en un lugar cálido y acogedor para Isadora. La pequeña, que había estado sumida en la soledad desde la muerte de su madre, comenzó a florecer bajo el cuidado y la atención de Larisa. Cada día se organizaban nuevas actividades, manualidades, juegos al aire libre y cuentos antes de dormir. La risa de Isadora se convirtió en una melodía constante que resonaba por los pasillos de la casa, un sonido que Alaric no había escuchado en mucho tiempo. Un día, mientras Larisa y Isadora estaban en el jardín, rodeadas de flores, vibrantes y el canto de los pájaros, Larisa notó la tristeza que aún pesaba sobre Alaric. Aunque él intentaba mantener una fachada de indiferencia,
Había momentos en que su mirada se perdía, como si recordara algo doloroso. Era un hombre de éxito, de poder, pero su tristeza era palpable. Larisa decidió que, si bien su papel era cuidar a Isadora, también podría intentar sanar la herida que había dejado la muerte de su esposa en el corazón de Alaric. Mientras Isadora jugaba con burbujas, Larisa se acercó a Alaric, que estaba sentado en una silla de jardín mirando hacia el horizonte. Su expresión era seria, casi melancólica. ¿Te gustaría unirte a nosotras?, le preguntó con una sonrisa amable. Alaric levantó la vista sorprendido por la calidez en su voz. Era la primera vez que alguien se atrevía a interrumpir su ensimismamiento. Con un leve asentimiento, se puso de pie y se unió a ellas. El tiempo pasó rápidamente mientras las risas llenaban el aire. Larisa hizo volar varias burbujas y las dos se lanzaron a atraparlas, mientras Alaric observaba un atisbo de alegría cruzando su rostro. Era un momento simple, pero para él era un destello de luz en la oscuridad que lo rodeaba. Alaric sintió que tal vez había algo en su vida que merecía ser disfrutado nuevamente. Sin embargo, a medida que la tarde avanzaba, la sombra de la culpa lo alcanzó. La atracción que sentía hacia Larisa se hacía cada vez más difícil. De ignorar, era una chispa que no había buscado, una conexión que lo aterraba. Había amado profundamente a su esposa, y la idea de abrirse a otra persona lo llenaba de miedo. Pero, por otro lado, había algo en Larisa que lo atraía de manera innegable. Su energía, su entusiasmo por la vida y su habilidad para conectar con Isadora eran cualidades que lo fascinaban. Alaric se retiró del jardín, sintiéndose abrumado por sus pensamientos. Caminó por la mansión, intentando despejar su mente. Sus pasos lo llevaron a la biblioteca, un lugar donde pasaba horas sumido en libros y documentos, buscando consuelo en el conocimiento. Se sentó en un sillón de cuero, rodeado de estanterías repletas de volúmenes, pero no pudo concentrarse. La imagen de Larisa riendo con Isadora seguía danzando en su mente. Mientras tanto, Larisa, que había estado observando a Alaric desde el jardín, sintió una punzada de tristeza al ver su expresión sombría. Sabía que detrás de esa fachada de hombre fuerte y exitoso había un alma herida. Decidió acercarse a él, pero al mismo tiempo temía que su presencia pudiera incomodarlo. Sin embargo, la conexión que había comenzado a forjar con Isadora le daba valor. Tal vez, solo tal vez, podría ayudar a Alaric a sanar. Con un poco de nerviosismo, Larisa entró en la biblioteca. Alaric la miró, sorprendido por su llegada. ¿Te gustaría algo de beber?, preguntó él, intentando mantener una conversación casual. No, solo quería asegurarme de que estuvieras bien, respondió Larisa, con sinceridad. Se sentó en una silla cercana, su mirada fija en él. Alaric suspiró, sintiendo que la conversación se tornaba más seria. Es solo que a veces me siento atrapado. La vida ha sido dura desde que perdí a mi esposa, confesó, su voz apenas un susurro. Larisa sintió una punzada en el corazón al escuchar su dolor. Se dio cuenta de que en su soledad él había estado cargando un peso inmenso. Es comprensible, dijo Larisa, intentando ofrecerle consuelo. La pérdida nunca es fácil, y es natural sentirse perdido. Pero también es importante recordar que no tienes que llevarlo todo solo. Alaric la miró, sorprendido por su franqueza. Esa simple afirmación resonó en su interior. Había estado tan encerrado en su propio dolor que había olvidado que había personas dispuestas a apoyarlo. Mientras la conversación fluía, Larisa se dio cuenta de que había algo más que una simple conexión entre ellos. Era como si sus almas se reconocieran, como si compartieran un entendimiento profundo del sufrimiento. A pesar de las diferencias,
En su origen y sus circunstancias, ambos habían sido tocados por la pérdida y la soledad. Sin embargo, esa conexión se vio interrumpida por la llegada inesperada de Vicente, un antiguo socio de Alaric. La puerta de la biblioteca se abrió de golpe y un hombre de porte imponente entró, el rostro iluminado por una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Alaric se tensó al instante, su expresión cambiando de la apertura a la defensa. «Alaric, amigo, qué alegría verte», exclamó Vicente con un tono casi burlón. Larisa sintió la tensión en el aire y se quedó en silencio, observando cómo la atmósfera se tornaba pesada. Vicente se acercó a ellos, su mirada evaluativa posándose en Larisa. «¿Y quién es esta?», preguntó con un ceño fruncido. «Esta es Larisa, la nueva cuidadora de Isadora», respondió Alaric, su voz firme. Vicente arqueó una ceja, pero antes de que pudiera hacer un comentario despectivo, Alaric continuó. «¿Qué te trae por aquí, Vicente?». Vicente se acomodó en una silla cruzando las piernas de manera despreocupada. «Solo quería ponerme al día contigo, amigo. He estado revisando algunas cuentas antiguas y me he dado cuenta de que hay un par de asuntos pendientes entre nosotros», dijo, su tono insidioso. Alaric sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que Vicente no venía con buenas intenciones. «Eso no es de tu incumbencia», replicó Alaric con firmeza. Pero Vicente sonrió con malevolencia. «Oh, pero creo que sí lo es. Hay cosas que podrían salir a la luz si no resolvemos estos asuntos pendientes. Y no quiero que nuestra amistad se vea afectada por malentendidos, ¿verdad?». Larisa, que había estado escuchando en silencio, sintió que el ambiente se tornaba cada vez más tenso. La sonrisa de Vicente era inquietante, y su presencia parecía amenazar la paz que había comenzado a establecerse en la casa. Miró a Alaric, notando la preocupación en sus ojos. Era evidente que la llegada de Vicente había alterado su estado emocional. «¿Qué tipo de asuntos?», preguntó Larisa con cautela, queriendo entender la situación. Vicente la miró, su sonrisa se volvió más amplia, casi como si disfrutara de la incomodidad que causaba. «Oh, querida, no te preocupes por eso. Son cosas de hombres, asuntos de negocios. No tienes por qué estar involucrada», dijo, desestimando su pregunta con desdén. Alaric se puso de pie, claramente molesto. «Lo que sea que estés insinuando, Vicente, no tiene lugar aquí. Te agradecería que te fueras», dijo con firmeza, tratando de proteger a Larisa y a Isadora de la sombra que Vicente representaba. Vicente se rió, como si la respuesta de Alaric fuera ridícula. «Está bien, amigo. Solo recuerda que el pasado nunca se queda enterrado por mucho tiempo. Siempre hay alguien que lo trae de vuelta a la superficie», dijo, dejando caer la amenaza de manera sutil. Luego se levantó y salió de la biblioteca, dejando una atmósfera pesada y cargada de tensión. Alaric se quedó en silencio, mirando hacia la puerta por donde Vicente había salido. Larisa sintió que el momento de conexión que habían compartido se había desvanecido, reemplazado por la inquietante presencia del pasado. Se levantó y se acercó a Alaric, tocando suavemente su brazo. «¿Estás bien?», preguntó con preocupación. Él la miró y en sus ojos había una mezcla de frustración y miedo. «No, no estoy bien. Vicente es un recuerdo de un tiempo que preferiría olvidar», confesó, su voz tensa. Larisa sintió un impulso de consolarlo, de recordarle que no estaba solo en esto. «Entonces, ¿qué vamos a hacer?», preguntó, tratando de mostrarle que ella estaba dispuesta a ayudar. Alaric cerró los ojos por un momento. Como si estuviera buscando respuestas, Larisa se encontraba en el jardín de la mansión Valente, rodeada de flores exuberantes que parecían danzar al ritmo de la suave brisa. Isadora jugaba a su lado, riendo, mientras intentaba atrapar mariposas que revoloteaban alrededor. El ambiente era alegre,
y por un momento, Larisa logró olvidar la carga emocional que pesaba sobre su corazón. La risa de la pequeña era como un bálsamo que sanaba las heridas invisibles que la vida le había dejado. Sin embargo, en su mente, un pensamiento persistente la acompañaba, la figura austera de Alaric Valente. Justo cuando Larisa se inclinaba para recoger una flor y mostrársela a Isadora, la puerta del jardín se abrió con un suave chirrido. Alaric apareció en el umbral. Su figura alta y imponente contrastaba con el delicado paisaje. Larisa sintió una punzada de nerviosismo, pero al mismo tiempo una chispa de emoción. Aquel hombre, que había sido un enigma desde su llegada, la fascinaba de una manera que no podía entender del todo. Alaric observó la escena con atención. La imagen de Larisa, con su cabello al viento y su risa fresca, lo sorprendió. Por un instante se sintió como un espectador en un mundo que había olvidado. La risa de Isadora resonaba en sus oídos y el vacío que había sentido en su pecho parecía disolverse con cada nota de alegría que provenía de su hija. Alaric se acercó, dejando que una sonrisa, casi involuntaria, se asomara en su rostro. «¿Qué estás haciendo, Larisa?», preguntó, su voz grave, pero con un matiz de curiosidad. «Estamos recolectando flores, señor Valente», respondió Larisa girándose hacia él con una expresión iluminada. «Isadora quiere hacer un ramo para su habitación». Alaric miró a Isadora, quien, con sus mejillas sonrosadas por la emoción, levantó una flor amarilla con orgullo. En ese momento, el hombre que había estado sumido en la tristeza por tanto tiempo sintió un atisbo de conexión. Se agachó, nivelándose con la pequeña, y sonrió. «Esa es una hermosa flor, Isadora. ¿Te gustaría que la pusiéramos en un jarrón en la sala?», sugirió, sintiendo que la vida comenzaba a florecer de nuevo a su alrededor. La niña asintió entusiasmada, y Larisa no pudo evitar sonreír al ver cómo la interacción entre padre e hija comenzaba a florecer. Era un momento simple, pero en su simplicidad había una belleza extraordinaria. A medida que el trivial intercambio se desarrollaba, Larisa sintió que la tensión que había existido entre ella y Alaric comenzaba a desvanecerse. Era como si el peso de sus respectivas tristezas se aligerara, aunque solo fuera por un instante. Sin embargo, la burbuja de felicidad se rompió cuando Alaric, consciente de la fragilidad de su propia felicidad, se enderezó de golpe. Una sombra cruzó su rostro y Larisa pudo ver la lucha interna que se libraba en su mente. Era un recordatorio de que la conexión que estaban formando estaba plagada de miedos y vulnerabilidades, y que el dolor de la pérdida aún lo mantenía cautivo. Larisa, sintiendo la tensión en el aire, decidió actuar con delicadeza. Se acercó un paso más, dejando que su voz suave penetrara el silencio. «Es un hermoso día, ¿no cree?», dijo, intentando romper la atmósfera densa que se había instalado entre ellos. Alaric la miró, sus ojos oscuros reflejando un torbellino de emociones. Finalmente asintió, aunque su expresión seguía siendo seria. «Sí, lo es». Su voz tenía un tono distante. Isadora siempre ha tenido un don para disfrutar de los pequeños momentos. Larisa observó cómo la mirada de Alaric se suavizaba al hablar de su hija. Era un lado de él que no había visto antes, y sintió una chispa de esperanza. Quizás había una oportunidad de que él también pudiera abrir su corazón, aunque solo un poco. A veces, los pequeños momentos son los que más importan. Larisa dijo, recordando sus propias luchas. La vida no siempre había sido fácil para ella, pero había aprendido a encontrar alegría en las cosas simples. Alaric la miró con atención, como si comenzara a ver a la joven Baba en una nueva luz. En ese instante, compartieron un silencio profundo, uno que hablaba más que las palabras. Sin embargo,
La calma fue interrumpida por la aparición repentina de Vicente, que hizo su entrada triunfal en el jardín. La energía del lugar cambió instantáneamente, como si una tormenta se acercara. «Alaric», llamó Vicente con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «No sabía que estabas disfrutando de un día tan bonito». Larisa sintió un escalofrío recorrer su espalda. La presencia de Vicente era como una sombra que oscurecía el sol brillante del jardín. Alaric se tensó, y Larisa pudo ver cómo una ola de incomodidad lo atravesaba. «Vicente, ¿qué haces aquí?», dijo Alaric, su voz ahora fría y cortante. «Vine a hablar de negocios, amigo, pero veo que estás ocupado». Vicente miró a Larisa con un interés que le hizo sentir incómoda. «¿Quién es esta encantadora dama?». Sin poder evitarlo, Larisa sintió que su rostro se sonrojaba. La mirada de Vicente la examinaba de una manera que la hacía sentir vulnerable, como si estuviera siendo desnudada ante él. Alaric, sin embargo, se interpuso entre ellos, como si quisiera protegerla. «Es solo la cuidadora de Isadora, Vicente. No es asunto tuyo», replicó Alaric, su tono cargado de irritación. Larisa notó cómo la atmósfera se tornaba más espesa. Vicente sonrió, pero su sonrisa era peligrosa, y Larisa se dio cuenta de que no podía confiar en él. Su presencia era un recordatorio de que las cosas no eran tan simples como deseaba. La conexión que había comenzado a formar con Alaric se tambaleaba al borde de un abismo, y el miedo a perderlo comenzaba a nublar su mente. «Siempre tan protector, Alaric, pero no podemos olvidarnos del pasado, ¿verdad?», dijo Vicente, sus palabras llenas de insinuaciones que resonaban en el aire. «Después de todo, hay cosas que no se pueden enterrar tan fácilmente». Alaric frunció el ceño, y Larisa sintió el escalofrío de su incomodidad. Vicente estaba allí para jugar con los miedos de Alaric, y ella era solo una pieza en su juego. Sin embargo, Larisa no estaba dispuesta a ser solo una espectadora. Tenía que hacer algo, pero no sabía cómo actuar sin provocar más tensión. «¿Por qué no nos dejas en paz, Vicente?», dijo Alaric, con la voz más firme. «No tienes ningún derecho a interferir en nuestras vidas». Vicente se rió suavemente, como si se burlara de la determinación de Alaric. La risa resonó en el aire, y Larisa sintió que el clima del jardín se tornaba más pesado. La calidez del sol ya no parecía suficiente para ahuyentar la sombra que Vicente había traído consigo. «Solo estoy recordando viejos tiempos, amigo. La vida es complicada y a veces los secretos son más peligrosos que los enemigos visibles». Vicente se despidió con una sonrisa burlona, dejando un aire de amenaza que se aferró a la atmósfera. Cuando Vicente se alejó, Larisa sintió que la tensión entre ella y Alaric había crecido. Él estaba visiblemente afectado y su mirada se perdía en el horizonte, como si buscara respuestas en un lugar distante. Larisa se acercó a él, sintiendo que debía hacer algo para ayudarlo, pero la barrera que los separaba era palpable. «Alaric», comenzó, su voz suave y llena de preocupación, «no tienes que enfrentarlo solo. Estoy aquí para apoyarte». Él la miró, y en su mirada había un destello de vulnerabilidad, pero rápidamente se desvaneció, reemplazado por el muro que había levantado a su alrededor. «No quiero arrastrarte a este problema, Larisa. Es complicado». Sus palabras eran un intento de protegerla, pero también una muralla que los alejaba más. Larisa sintió que su corazón se hundía. Quería estar cerca de él. Quería ayudarlo, pero no sabía cómo. La confusión la invadía y la tristeza de Alaric era abrumadora. En ese momento se dio cuenta de que su conexión había sido interrumpida por las sombras del pasado, y la lucha que enfrentaba Alaric era más grande de lo que había imaginado. «Entiendo que es complicado, pero no tienes que llevarlo solo». Larisa hizo un esfuerzo por conectar con él.
por atravesar la barrera que él había levantado. «Estoy aquí, Alaric. Permíteme estar a tu lado». La atmósfera en la mansión. Valente se sentía tensa, como si el aire mismo estuviera cargado de secretos y amenazas inminentes. Alaric estaba sentado en su oficina, rodeado de pantallas que parpadeaban con gráficos y datos, pero su mente estaba lejos de esos números fríos. Había recibido un mensaje de Vicente que lo había dejado inquieto. La revelación de su ex socio no solo era una amenaza a su imperio, sino también un ataque directo a su vida personal y emocional, y eso lo llenaba de un miedo que no estaba acostumbrado a sentir. Mientras tanto, en el jardín, Larisa jugaba con Isadora, quien reía alegremente mientras giraba con un vestido de flores. La risa de la niña era un bálsamo en el corazón dolido de Larisa. Sin embargo, no pudo evitar notar que la sonrisa de Alaric se había desvanecido en las últimas semanas. Había algo en su mirada que la inquietaba, una sombra que parecía crecer con cada día que pasaba. Sin saberlo, Larisa se había convertido en el pilar emocional de su hogar, llenando los espacios vacíos que la ausencia de su esposa había dejado. Larisa se acercó a Alaric después de que Isadora se había dormido. La mansión estaba en silencio y el eco de sus pasos resonaba mientras se dirigía hacia la oficina. Al entrar, encontró a Alaric absorto en sus pensamientos, con el ceño fruncido y los dedos tamborileando sobre la mesa. Sin pensarlo, se sentó en la silla frente a él, rompiendo la burbuja de tensión que los rodeaba. «¿Qué pasa, Alaric?», preguntó, su voz suave pero firme. Él levantó la mirada, sorprendido por su presencia. Había algo en su calidez que lo atraía, pero también le recordaba el abismo emocional en el que se encontraba. Sin embargo, decidió compartir su carga. «Vicente ha vuelto», dijo, su tono grave, «y no viene con buenas intenciones». Larisa se enderezó en su silla, sintiéndose de repente más alerta. Vicente era un nombre que había escuchado antes, en murmullos y conversaciones que Alaric había intentado mantener en secreto. La tensión en la boca de Alaric, la forma en que su mandíbula se apretaba, la hacían darse cuenta de que este problema no era trivial. «¿Qué quiere?», preguntó, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Alaric se pasó la mano por el cabello, un gesto que indicaba su frustración. «Dice que hay secretos de la empresa que pueden arruinarme. Y no solo eso, está intentando intimidarme, hacerme renunciar a lo que he construido». Larisa frunció el ceño intentando procesar la información. Sabía que Alaric había trabajado duro para construir su imperio, pero la idea de que alguien pudiera amenazarlo de esa manera la llenaba de rabia. «No puede hacer eso, no puedes dejar que te controle. No es tan simple», contestó él, su voz un susurro cargado de impotencia. «Vicente conoce mis debilidades. Sabe cómo jugar con mis miedos. Entonces, ¿qué vamos a hacer?», preguntó Larisa, su determinación creciendo. Alaric la miró, sintiendo algo en su interior, que se despertaba. Su instinto de proteger a su hija y a Larisa lo empujaba a tomar una decisión. «No lo sé, pero no puedo dejar que me gane. No puedo perder lo que tengo». Larisa lo observó, dándose cuenta de la lucha interna que estaba atravesando. Era un hombre fuerte, pero también estaba vulnerable. Se acercó un poco más, apoyando su mano en la mesa en un gesto de apoyo. «Tienes que luchar, Alaric, por ti, por Isadora y por nosotros». Alaric sintió un calor recorrer su cuerpo ante sus palabras. La conexión que había sentido con Larisa en las últimas semanas se intensificaba, pero al mismo tiempo, su miedo a abrirse y dejar que alguien más entrara en su vida lo mantenía a distancia. Aún así, vio en sus ojos la determinación que necesitaba. «Tienes razón», dijo lentamente. «No puedo dejar que Vicente gane. Necesito pensar en un plan». Larisa asintió.
sintiendo que había sido un pequeño paso hacia adelante en esa relación que ambos parecían estar evitando. «Podemos hacerlo juntos. Te ayudaré en lo que necesites». La conversación se interrumpió por un golpe en la puerta, y ambos se giraron hacia la entrada. Vicente apareció, su presencia tan imponente como siempre, con una sonrisa sardónica que hacía que un escalofrío recorriera la espalda de Alaric. «¿Interrumpo algo?», preguntó Vicente, su tono burlón. Alaric se enderezó en su silla, su corazón latiendo con fuerza. Larisa sintió la tensión en el aire y se puso de pie, dispuesta a proteger a Alaric y a su hija de cualquier amenaza que Vicente pudiera representar. «¿Qué quieres, Vicente?», preguntó Alaric, su voz controlada pero llena de desafío. «Vine a hablar de negocios», dijo Vicente, con un tono que no dejaba lugar a dudas sobre sus verdaderas intenciones. «He estado revisando algunos de los números de tu empresa y creo que hay cosas que deberías saber, cosas que podrían arruinarte si no actúas rápido». Alaric sintió una oleada de traición. Vicente había estado moviendo sus piezas en 1909, las sombras, y eso lo llenaba de furia. Sin embargo, no podía permitir que su ira lo dominara. «¿Qué tipo de cosas?», preguntó, manteniendo la calma. Vicente se acercó, su mirada fija en Alaric. «Digamos que hay ciertas irregularidades en cómo manejas tus cuentas. Si alguien se entera, podrías perder más que solo tu fortuna. Podrías perder tu reputación, y eso es algo que no se recupera fácilmente». Larisa sintió el aire volverse espeso. Las palabras de Vicente eran venenosas, diseñadas para hacer que Alaric se sintiera inseguro y vulnerable. Quería intervenir, pero sabía que debía dejar que Alaric manejara la situación. «¿Por qué no me das más detalles?», dijo Alaric intentando mantener la compostura. Vicente sonrió, disfrutando del control que sentía en ese momento. «Porque no quiero arruinarte de inmediato. Aún hay tiempo para que hagas lo correcto. Quizás podrías reconsiderar tu asociación con esta joven que tienes aquí». Alaric sintió que el corazón se le detenía. Las palabras de Vicente eran una amenaza clara hacia Larisa, y eso lo llenaba de rabia. «No tienes derecho a meterte en mi vida personal», respondió, su voz ahora más firme. «Larisa no tiene nada que ver con esto». «Oh, pero la tiene», respondió Vicente, con un tono casi juguetón. «La vida es un juego de poder, Alaric, y debes elegir a quién dejas ganar». La tensión en la habitación era palpable. Alaric sabía que Vicente estaba tratando de manipularlo, pero también sabía que debía actuar antes de que las cosas se descontrolaran por completo. El miedo a perder a Larisa y a Isadora lo impulsaba a tomar una decisión. «No voy a dejar que me amenaces así», dijo Alaric, sus ojos fijos en Vicente. «Estoy dispuesto a luchar por lo que he construido. Y si eso significa enfrentar tus mentiras, lo haré». Vicente lo miró, su expresión cambiando por un instante, como si estuviera evaluando la seriedad de Alaric. «Muy bien, pero recuerda mis palabras, el juego apenas comienza». Con esa declaración, Vicente se dio la vuelta y salió de la oficina, dejando a Alaric y Larisa en un silencio tenso. Alaric sintió que la adrenalina aún corría por su cuerpo y su mirada se encontró con la de Larisa. «No dejaré que te haga daño», dijo él, su voz un susurro lleno de determinación. Larisa asintió, sintiendo que un nuevo capítulo estaba a punto de comenzar, uno en el que lucharía junto a Alaric, donde el amor y la protección serían sus armas más poderosas. En ese momento, ambos sabían que su relación estaba a punto de ser puesta a prueba, pero estaban dispuestos a enfrentar cualquier desafío juntos. Larisa se encontraba en el jardín, rodeada de flores vibrantes que parecían reflejar la nueva energía que había traído a la vida de Alaric e Isadora. La pequeña jugaba feliz, recolectando pétalos y armando un ramo colorido, mientras Larisa la observaba con una sonrisa. Pero en su mente, los pensamientos de Vicente no la dejaban en paz.
La amenaza que significaba su regreso pesaba en el aire, y aunque había logrado establecer una cierta normalidad en la mansión, el fantasma del pasado de Alaric seguía acechando. Alaric había pasado la mañana revisando papeles en su oficina, pero su mente estaba lejos de los números y las proyecciones. Desde su encuentro con Vicente, había sentido una presión creciente en su pecho, una mezcla de ansiedad y determinación. Sabía que no podía dejar que su antiguo socio arruinara lo que había construido. La llegada de Larisa había traído luz a su vida y no estaba dispuesto a perder esa chispa. Decidió que era momento de actuar, pero necesitaba el apoyo de Larisa. Se acercó al jardín, donde encontró a Larisa y a Isadora en medio de un juego. Isadora levantó la vista y sonrió, mientras Larisa se giraba para verlo. Alaric sintió un calor en su interior al ver la alegría en los ojos de su hija. «¿Qué están haciendo aquí?», preguntó, tratando de sonar despreocupado. «Estamos haciendo un ramo de flores», respondió Larisa, su voz melodiosa llenando el aire. «Es para adornar la casa». Alaric se unió a ellas, se agachó y comenzó a ayudar, pero su mente seguía ocupada con la sombra de Vicente. «Larisa», comenzó dudando un momento, «necesito que hablemos sobre lo que está pasando con Vicente». La expresión de Larisa cambió, su sonrisa se desvaneció y un aire de seriedad llenó el espacio. «Lo sé, Alaric. Siento y que esto no ha terminado». Él asintió, sintiendo el peso de su mirada. «No podemos permitir que nos intimide. Necesitamos un plan». Larisa lo miró. Sus ojos transmitían una mezcla de valentía y vulnerabilidad. «¿Qué tienes en mente?». Alaric tomó una respiración profunda, sintiendo que la conexión entre ellos crecía con cada palabra. «Podemos investigar más sobre lo que está haciendo. Utilizar nuestros recursos para reunir pruebas que lo incriminen. Si podemos exponerlo antes de que él nos ataque, tal vez podamos proteger a Isadora y a nosotros mismos». Larisa se sintió animada por la propuesta. «Eso suena bien, pero necesitamos ser cuidadosos. Vicente es astuto y no dudaría en hacer lo que fuera para deshacerse de nosotros». «Lo sé», respondió Alaric, «pero no puedo quedarme de brazos cruzados, no después de todo lo que hemos construido. Necesito que sepas que confío en ti». Sus palabras resonaron en Larisa y una chispa de determinación brilló en sus ojos. «No te preocupes, Alaric, haremos esto juntos». Mientras compartían ideas sobre cómo recopilar información, la atmósfera en el jardín se cargó de un sentimiento de unidad y propósito. Su conexión, que había comenzado de una manera turbulenta, ahora se sentía más sólida que nunca. Ambos compartían el mismo objetivo: proteger a Isadora y construir una vida en la que pudieran ser felices sin el peso de un pasado que los perseguía. Al día siguiente, Alaric se sumergió en su trabajo, utilizando su ingenio empresarial para trazar un plan. Mientras tanto, Larisa se dedicó a investigar a Vicente, buscando pistas sobre sus operaciones y conexiones. Pasó horas en la biblioteca de la mansión, revisando documentos, correos electrónicos y archivos antiguos. Cada fragmento de información era una pieza del rompecabezas que necesitaban para armar un caso sólido contra Vicente. Una tarde, mientras revisaba unos papeles, Larisa encontró un documento que parecía sospechoso. Era un contrato firmado entre Vicente y una empresa de inversiones, pero había algo extraño en los términos. Larisa sintió que su corazón se aceleraba. Esto podría ser la prueba que necesitaban. Decidió llevarlo a Alaric inmediatamente. Él estaba en su oficina, rodeado de gráficos y cifras, cuando Larisa entró, su rostro iluminado por la emoción. «Alaric, creo que he encontrado algo», exclamó, extendiendo el documento hacia él. Alaric tomó el papel y lo revisó con atención. «Esto es interesante. Si esto es lo que creo que es,
podríamos tener una base sólida para actuar. Larisa sintió una oleada de satisfacción al ver que su esfuerzo estaba dando frutos. Necesitamos corroborar esta información con otros documentos. Si podemos demostrar que Vicente ha estado cometiendo fraudes, no solo podremos protegernos, sino que también podremos poner fin a su amenaza de una vez por todas. Exactamente, respondió Alaric, sintiéndose revitalizado por la perspectiva de poder enfrentar a Vicente. Vamos a trabajar en esto juntos. Los días pasaron y la atmósfera en la mansión se tornó más intensa. Larisa y Alaric se sumergieron en su investigación, compartiendo largas noches, revisando detalles y planeando su estrategia. La tensión en el aire era palpable, pero también lo era la conexión que estaban forjando. Con cada desafío, se apoyaban el uno en el otro y la confianza crecía entre ellos. Finalmente llegó el día de la reunión crucial. Alaric había convocado a varios inversores importantes para discutir la situación de la empresa. Sabía que Vicente estaría presente y era el momento perfecto para exponer la verdad. La sala estaba llena de murmullos y risas, pero Alaric sentía que el peso del mundo descansaba sobre sus hombros. Cuando Vicente entró, una sombra se cernió sobre el ambiente. El ex socio de Alaric era carismático y sabía cómo manipular a la audiencia a su favor. Sin embargo, Alaric había preparado su discurso con cuidado y se sentía listo para enfrentarlo. Con la mirada firme, se levantó y comenzó a hablar. Gracias a todos por estar aquí hoy. Quiero abordar algunas preocupaciones recientes sobre nuestra empresa y la integridad de nuestros socios. Los murmullos cesaron y todos los ojos se centraron en él. Alaric se sintió fortalecido por la presencia de Larisa en la sala, que le sonreía con ánimo. He descubierto algunas discrepancias en los registros de la empresa que involucran a un antiguo socio, Vicente. El rostro de Vicente se tornó serio, pero Alaric continuó. He recopilado pruebas que demuestran que ha estado manipulando nuestros recursos para su beneficio personal. Los inversores comenzaron a murmurar, y Vicente intentó interrumpir, pero Alaric no se detuvo. Esta documentación muestra claramente cómo ha estado involucrado en prácticas fraudulentas que ponen en riesgo nuestra inversión y la estabilidad de la empresa. La tensión en la sala se intensificó. Vicente intentó defenderse, pero cada palabra de Alaric resonaba con verdad. Con cada documento que presentaba, la imagen de Vicente se desmoronaba ante los ojos de todos. La confrontación que había temido se estaba convirtiendo en un momento de triunfo. Finalmente, Alaric concluyó su presentación con una mirada desafiante hacia Vicente. No permitiré que esta empresa se vea afectada por sus acciones. Estoy decidido a proteger a mi familia y a todos los que han confiado en mí. La atmósfera era eléctrica. Vicente, acorralado y sin salida, sabía que había perdido. Las miradas de los inversores se volvían hacia él, y el peso de sus manipulaciones caía sobre sus hombros. Larisa observaba desde la esquina de la sala, sintiendo que el momento culminante de su esfuerzo conjunto estaba a punto de llegar. Todo lo que habían trabajado juntos estaba a punto de dar sus frutos, y el futuro que habían comenzado a construir se alzaba ante ellos como una nueva oportunidad, lejos de las sombras del pasado. El aire en la mansión Valente había cambiado drásticamente desde la confrontación con Vicente. La tensión que había estado presente durante semanas fue reemplazada por un palpable sentido de alivio. La noticia del arresto de Vicente corrió como pólvora entre los empleados de la casa, y en el corazón de Alaric una sensación de liberación comenzaba a florecer.
La sombra que había oscurecido sus días y los de Isadora parecía desvanecerse, dejando espacio para la luz que Larisa había traído a sus vidas. Alaric se encontraba en su estudio, observando la brillante vista de la ciudad a través de las amplias ventanas. El sol se ocultaba en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranja y púrpura. Mientras contemplaba el paisaje, su mente se llenaba de recuerdos del pasado, de su esposa y de la vida que habían construido juntos. Sin embargo, a pesar de la melancolía, había un nuevo tipo de esperanza que empezaba a germinar en su interior. Larisa había sido su ancla en medio de la tormenta. La joven había mostrado una fortaleza y una compasión que Alaric nunca había esperado encontrar. No solo había cuidado de Isadora con un amor incondicional, sino que también había estado a su lado en los momentos más oscuros, apoyándolo y brindándole la energía necesaria para enfrentar a Vicente. Ahora, con la presión de su antiguo socio fuera de la ecuación, Alaric sabía que era el momento de agradecerle y, quizás, de abrir su corazón. Mientras pensaba en todo esto, Larisa entró en el estudio, su rostro iluminado por una sonrisa que parecía desbordar calidez. «¿Estás bien, Alaric?», preguntó, su voz suave y llena de preocupación. Él se volvió hacia ella, sintiendo una oleada de emociones. «Sí, estoy bien, mejor que nunca, en realidad», respondió, intentando sonar seguro. «No puedo evitar sentirme libre». Larisa dio un paso adelante, su mirada inquisitiva fijándose en él. ¿Libre de Vicente o libre de tus propios miedos? La pregunta, directa y sincera, hizo que Alaric sintiera un nudo en el estómago. Ella siempre había tenido una forma de desenmascarar sus inseguridades. Ambos, admitió, sintiendo que las palabras salían de su boca sin filtro. «Me he sentido atrapado durante tanto tiempo, Larisa. La verdad es que tenía miedo de perderlo todo, de perderte a ti y a Isadora. Pero ahora, después de lo que sucedió, me doy cuenta de que no puedo seguir viviendo en la sombra de mis temores». Larisa lo miró fijamente, sus ojos reflejando una mezcla de comprensión y vulnerabilidad. A veces el miedo nos paraliza y nos impide ver lo que realmente importa. He aprendido eso en mi vida. Pero tú no estás solo en esto, Alaric. Siempre estaré aquí para ti, incluso después de todo lo que hemos vivido. La tensión en el aire se volvió palpable, y Alaric sintió que su corazón latía con fuerza. «Larisa, hay algo que necesito decirte», comenzó, su voz temblando ligeramente. «Desde que llegaste a mi vida todo ha cambiado. Has traído luz a la oscuridad que me rodeaba. Has hecho que me sienta vivo de nuevo». Ella dio un paso más cerca, su expresión cambiando a una mezcla de sorpresa y emoción. «Alaric, déjame terminar», interrumpió él, sintiendo que el momento era crucial. «No solo eres la cuidadora de Isadora, eres una parte esencial de nuestra vida. He comenzado a sentir cosas por ti que no pensé que volvería a sentir. Un amor que me aterra, pero que también me llena de esperanza. Y quiero que sepas que estoy dispuesto a arriesgarme por ello». Un silencio cargado de significado se extendió entre ellos. Larisa parecía procesar sus palabras, sus ojos brillando con lágrimas que no se atrevían a caer. «No sé qué decir», murmuró finalmente, su voz un susurro. «Yo también he estado sintiendo algo muy fuerte». Y Alaric dio un paso hacia ella, sus corazones latiendo al unísono. «Entonces, ¿por qué no lo decimos juntos? No permita que el miedo nos detenga. ¿Podemos construir algo nuevo? Algo que honre lo que hemos perdido, pero que también nos permita ser felices de nuevo». Ella asintió lentamente, una sonrisa comenzando a dibujarse en su rostro. «Sí, Alaric, quiero intentarlo. Quiero construir algo contigo y con Isadora.
Nunca pensé que podría amar de nuevo, pero contigo me siento segura. Con esas palabras, la conexión entre ellos se reforzó, uniendo sus corazones en un lazo que parecía superar todas las adversidades. Alaric sintió que una carga se aliviaba de sus hombros, como si el amor pudiera redimir el dolor del pasado. Juntos, habían enfrentado el miedo y la tristeza, y ahora estaban listos para abrazar una nueva vida llena de promesas. Días se convirtieron en semanas, y la familia que estaban formando comenzó a florecer. Alaric, Larisa e Isadora se convirtieron en un trío inseparable. Las risas llenaban la mansión, y las sombras que una vez habían reinado en sus corazones se disipaban lentamente. Alaric se dio cuenta de que había encontrado en Larisa no solo una compañera, sino una familia. Una tarde, mientras jugaban en el jardín, Isadora corrió hacia ellos, sus ojos reluciendo de alegría. «Papá, Larisa, miren lo que encontré». En su mano sostenía una pequeña mariposa de colores vibrantes. Alaric y Larisa se agacharon a su altura, admirando la belleza del insecto. «Es hermosa, Isadora», dijo Larisa sonriendo con calidez. «¿Qué nombre le pondrás?» «Libertad», exclamó la niña con entusiasmo, «porque es libre como nosotros ahora». Las palabras de Isadora resonaron en el corazón de Alaric. En ese instante comprendió que la libertad no solo era la ausencia de miedo, sino la capacidad de amar y ser amado sin reservas. Se miró a sí mismo y a Larisa, y se sintió agradecido por el viaje que habían emprendido juntos. Con el tiempo, Alaric hizo de Larisa parte integral de su mundo. La presentaba a sus amigos y la incluía en su vida profesional, mostrando al mundo que había encontrado una nueva razón para sonreír. Larisa, por su parte, se sintió aceptada y amada, dejando atrás sus dudas sobre su lugar en esa vida llena de lujos. En una noche estrellada, mientras compartían una cena familiar en la terraza, Alaric levantó su copa, sus ojos fijos en Larisa. «Por la libertad, por el amor y por la familia que hemos creado juntos», brindó, su voz llena de emoción. Larisa sonrió, sus ojos brillantes reflejando la luz de las estrellas. «Y por un futuro lleno de esperanza», agregó, sintiendo que la vida, a pesar de sus altibajos, les había regalado una segunda oportunidad. El amor que habían cultivado se convirtió en su mayor fortuna, una riqueza que no se medía en dinero, sino en momentos de felicidad compartidos, en risas, en el amor que brotaba entre ellos. La vida era un lienzo en blanco, y juntos estaban listos para pintarlo con los colores más vibrantes. Así, Alaric, Larisa e Isadora formaron una familia unida, donde el amor superó las diferencias sociales y el dolor del pasado. Alaric, finalmente, encontró la felicidad que había estado buscando, y el verdadero amor se convirtió en su mayor tesoro.